Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Como siempre estamos felices de poderlos saludar y de traerles un nuevo video que, como ustedes saben, nosotros leemos todos sus comentarios y son de gran bendición para nosotros. Y en esta ocasión nos han pedido que hiciéramos este estudio acerca de la epístola de Gálatas. Así que te invitamos a que te suscribas a este canal ya que va creciendo gracias a Dios y a tu apoyo, por supuesto. Compártelo y activa la campanita para que te notifique cuando subimos video y no te pierdas la palabra del Señor. Gracias por ser parte de nuestra familia. Empecemos por la introducción a esta epístola que sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, y aunque existen variables acerca de la fecha en la que fue escrita, la mayoría lo atribuye al año 48-49 después de Cristo, ya que Pablo nos habla de una visita a Jerusalén, que ocurrió aproximadamente en el 47 después de Cristo, y pudo haber sido escrita después del primer viaje misionero o en su segundo viaje misionero al sur de Galacia tras la conversión de estos. En su forma literaria, Pablo se apega a las convenciones epistolares que se usaban en el siglo I, pero en esta notamos que inmediatamente después del saludo empieza la reprensión hacia los moradores de Galacia. Y el apóstol nos ofrece una narrativa histórica con un propósito principal, la exhortación a una vida santa, ya que sus argumentos son sólidos. Esta carta es muy poderosa ya que nos habla de los dones del Espíritu, de la fe, que es crucial por Cristo, y de la justificación en la cruz, la cual también nos permite la santificación. En el capítulo 1, Pablo comienza saludando, pero indicando la autoridad que Dios le había dado, ya que no fue llamado por hombres, sino por el mismo Señor. Probablemente sea el saludo más apagado debido a la situación de los Gálatas. Y reitera el gracia y paz, muy característicos del apóstol, ya que él es quien más usa la palabra gracia, el favor inmerecido de Dios. En el versículo 4 nos habla de la obra salvífica de Cristo, de la salvación y de la liberación que ahora tenemos para ya no ser esclavos de este mundo. A partir del versículo 6 y 7 empieza la reprensión hacia los Gálatas, hablando con una franqueza rotunda acerca de que ellos se cuestionaban del Evangelio y caían bajo el dominio de los falsos maestros. El versículo 8 y 9 nos dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hace claro lo que Pablo nos dice acerca de un evangelio distorsionado, hecho de hombres, el cual debemos desechar, pues la única verdad es Cristo, y Él nos ha dejado un evangelio de verdad. Hace mención de anatema, ya que todo aquel, así sea un ángel del cielo, que anuncia un nuevo evangelio o diferente a lo que el Señor Jesús nos ha dejado, o una revelación nueva, sea maldito y no tenga parte con Él en el cielo. El versículo 10 plantea dos caminos opuestos, agradar al hombre o agradar a Dios, pues ambos no se puede, y el evangelio es inmutable, auténtico, no dado para un mensajero falso, como en estos días y en los actuales los vemos con doctrinas que no vienen de Dios, sino del hombre y de su orgullo. Así que continúa diciendo que el evangelio fue dado por el Señor en camino a Damasco, y habla sobre su conducta pasada, ya que buscaba la justificación a través de la ley de Moisés, pero ahora sabe que Dios le había llamado desde el vientre de su madre y no era por obras mismas. Los siguientes versículos, Pablo habla de su conversión, dando a entender que Dios no hace acepción de personas y diciendo que el llamado de Dios es un don, no es por uno mismo. Predicaba el evangelio a los gentiles, ya que todos debían llegar a la fe en Cristo. A partir del versículo 17 al 24, Pablo habla de su conversión y de cómo conoció a los apóstoles, ya que su conversión fue cerca de Damasco. Y 3 días después fue con Ananías para ser bautizado y predicar a los gentiles. Conoce a Pedro y a Jacobo, este último converso tras ver al Señor resucitar. El capítulo 2, Pablo comienza del versículo 1 al 10 relatando que después de 14 años de servicio se dirigió nuevamente a Jerusalén,
lo cual no fue fácil, ya que Tito, su discípulo y amigo, le acompañaba. Pero Pablo era muy respetuoso de la autoridad y debía comunicar la revelación con los líderes de la iglesia que se le había otorgado. Pero dejando en claro que él era muy independiente del evangelio, pues daba el evangelio sin consultarles la mayoría de las veces, a lo cual se mantuvo firme, pues sabía que algunos aún estaban bajo la esclavitud de la ley y eran falsos. Tras querer circuncidar a Tito, ya que algunos pensaban que los gentiles debían estar bajo la ley para ser cristianos. Finalmente, Pablo se afirma en la verdad y empieza el evangelio con los gentiles, ya que siempre buscaba agradar a Dios primeramente antes que los hombres. Del versículo 11 al 21, el apóstol reprende a Pedro tras su manera de actuar, pues tanto Pedro como Bernabé se sentían sucumbidos a la presión de un grupo circuncidado, ya que al haber predicado el evangelio a Cornelio, fue criticado al compartir mesa con los gentiles, ya que cuando llegó a este grupo, Pedro actuaba como si debiera convertirse a la ley primeramente. En estos versículos empieza la exégesis de la epístola, pues es la fe y la justificación por Jesucristo la parte central. Pero Pablo habla de la justificación que tenemos en Cristo y dice que Cristo nos ha perdonado y que no será por obras, sino por fe como ahora debemos vivir. No bajo una ley o una religión, sino la verdad y la gracia que Jesús nos dejó por medio de la cruz. Y cita en Gálatas 2, 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús lo ha hecho todo ya, y nos ha perdonado, justificado, redimido y santificado, y ahora vivimos por, para y en Él. El capítulo 3, los versículos del 1 al 9, Pablo da otro argumento de la fe que es la que nos acerca a Dios, no las obras, y cita a un hombre con una fe extraordinaria, que es Abraham, y de cómo Dios en el versículo 8 dice: previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los gentiles habrían de ser justificados por fe, ya que Abraham no seguía una ley, sino escuchó la voz de Dios y decidió obedecer y creer. Los versículos siguientes nos dan un razonamiento explicado que si viviéramos por la ley, tendríamos que vivir por ella sin fallar en nada, sino haciéndolo con una perfección total, como dice en Deuteronomio 27:26. Por lo cual, el hombre que busca una relación verdadera con Dios vivirá. Debemos abandonar el legalismo y tomar una vida de fe, creyendo a Dios y obedeciéndole, dependiendo de Él y no de la ley o de las obras. La única forma de llegar a la verdad es Jesucristo, y Él llegó a la cruz precisamente para librarnos de la maldición de la ley, ya que solo Él asumió este costo por nosotros. De los versículos 15 al 18, el interés de Pablo era dejar en claro la superioridad de la gracia sobre la ley, nombrando una vez más a Abraham y dejando saber cómo Dios le dio una promesa tan grande cuando éste decidió por la fe. Fue la fe la que dejó a Abraham que tuviera una relación con Dios, y sigue siendo la fe la que nos lleva a tener esa misma relación con el Padre. Dios estableció un pacto con Abraham y nadie puede abolirlo. De esta manera, si abandonamos nuestros pecados y los presentamos a Dios, su gracia nos abraza y nos da paz, confianza y será nuestro Padre, no un juez. De los versículos 19 al 22, nuevamente habla sobre la ley, dejando saber que la ley es definir el pecado. Sin embargo, no puede quitarlo, ya que nadie en el mundo podría llevar al pie del cañón y todos viviríamos bajo pecado. Pero en los versículos 23 al 29 nos reitera que hemos sido justificados por la fe y ahora somos bautizados y revestidos de Cristo, siendo uno sin acepción, sin jerarquías, ya que Dios nos ha dado la misma promesa que Abraham.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venidera la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracias por haberte quedado al final de este video. Esta es la primera parte, pero la próxima semana, primeramente Dios, continuaremos con la segunda. No te lo pierdas y déjanos tus comentarios y sobre todo te invitamos como siempre a seguir leyendo Gálatas en tu casa. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente.